buen día. Le damos la bienvenida a la doctora Sandra Carrillo. Ella es especialista en medicina basada en cannabinoides, presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Canábica, ASOMEDCAM, profesora del programa científico de cannabis medicinal para la Facultad de Medicina, Universidad de Panamá. Doctora Sandra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alina. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a Tercam por esta invitación. La verdad, estas iniciativas de educación son muy importantes. Personalmente, yo tengo varios años dedicada a la investigación y al estudio del cannabis medicinal. Me ha parecido un tema fascinante y he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo conociendo las diferentes tendencias que hoy día tienen los médicos y los científicos a nivel mundial. He tenido la oportunidad de estar en Israel y sentarme toda una mañana con el profesor Meshulam, a quien le tengo mucho aprecio y admiración. He tenido la oportunidad de viajar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá y a varios países de Sudamérica, precisamente entendiendo cómo es la legislación, cómo ven los médicos el uso del cannabis medicinal y cómo lo ve la población. Por lo tanto, para mí es muy importante, son muy importantes estos espacios que se crean para hacer educación. Voy a compartirles mi pantalla. Quiero contarles que yo soy, como dijo Catalina, soy presidenta de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, ASOMEDCAM. Somos un grupo de médicos especialistas de diferentes especialidades y de diferentes ciudades de Colombia que estamos dedicados a la promoción de la educación basada en la evidencia científica y también a la promoción de la investigación. Estos espacios son muy importantes porque vemos la gran necesidad que existe en Latinoamérica de que los médicos y los científicos y el personal del área de la salud tengan unos espacios para encontrar información que sea adecuada, porque muchas personas tienen la tendencia de buscar todo en Google y sabemos que no siempre lo que se encuentra en el Internet es adecuado. Por lo tanto, yo siempre invito a los médicos y al personal del área de la salud que se unan a las asociaciones científicas. Yo soy miembro del Society of Cannabis Clinicians también, como el doctor Max, y me siento muy honrada también de que se están creando todas estas iniciativas a nivel de Latinoamérica para promover la investigación y para promover la educación. Soy cofundadora de una clínica de cannabis medicinal en Colombia. Tenemos también, fui profesora del primer diplomado de la Universidad CES en Medellín. Fui parte del profesorado. Esto es una parte muy importante porque nos indica que las universidades se están dando cuenta de la importancia que tiene hacer educación en los temas del acercamiento de los médicos a las terapias cannabinoides. Soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Ahora la foto que ven en mi background es la ciudad de Panamá de noche. Yo vivo entre Panamá y Colombia. Las dos son unas ciudades que amo y que quiero mucho en los dos países y me siento dedicada y comprometida en los dos países a sacar adelante, a impartir educación y a dar todo mi conocimiento y a aprender de todas las personas que hay en todos los países que están dispuestas a compartirlo. Me entrené en Canadá, me entrené en Estados Unidos y soy Review Board Member del American Journal of Endocannabinoid Medicine. También soy Board Member del ACS y soy Board Scientific Member de Portugal Medical Cannabis. Gracias a todas estas asociaciones científicas he tenido la oportunidad de ver las diferentes tendencias que hay en los usos del cannabis medicinal a nivel mundial. Particularmente el día de hoy voy a hablar del tema de epilepsia porque ha sido un tema que a todos nos toca mucho y particularmente este fue el tema que me llevó a estudiar el cannabis medicinal.
En Panamá, yo soy voluntaria de una fundación en la que ayudamos a niños con epilepsia, se llama Fundación Luces. Y fue a través de esta fundación que me empecé a dar cuenta cómo los niños con epilepsias refractarias no tenían ninguna otra alternativa y sus madres tenían que viajar a otros países tratando de encontrar una solución. En Panamá todavía no se ha legalizado el uso del cannabis medicinal. Yo he sido advocate desde el día número 1 y hemos estado con las fundación de epilepsia, con pacientes, tratando de trabajar con la Asamblea Legislativa. Ya afortunadamente vamos a pasar a segundo debate, ha sido un largo camino, pero yo soy defensora de la legalización del uso del cannabis como medicina en los países, ya que, como lo decía la doctora Raquel Peiraue, esto es algo referente a los derechos humanos, porque los humanos tenemos derecho a vivir con dignidad y tenemos derecho también a morir con dignidad. Por eso este ha sido un tema que a mí me ha apasionado y que inclusive a través de la oportunidad de ser profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, encargada específicamente del sistema del programa científico de cannabis medicinal, he tenido la oportunidad de empezar a dar charlas y conferencias académicas a estudiantes de medicina, y eso es un sueño que yo tengo y sé que lo comparto con muchos de mis colegas, es que ojalá en un futuro las facultades de medicina de todas las universidades alrededor del mundo empiecen a enseñar el sistema endocannabinoide a los estudiantes de medicina, porque todos tenemos un sistema endocannabinoide y cuando yo estudié medicina nunca me hablaron de él. Entonces pienso que es importante poder cambiar eso para que nuestras futuras generaciones estén más familiarizadas con estas terapias. Ahora, entrando en el tema de epilepsia y cannabinoides es un tema muy denso, es un tema que es muy difícil tratar en unos pocos minutos. Yo voy a tratar de llevarlos por los tópicos más importantes y los temas de evidencia científica, pero es un tema que siempre se llevaría horas y hasta días enteros de cátedra hablando de la epilepsia. Como todos saben, las propiedades anticonvulsivas del cannabis se conocen desde hace muchos siglos. Inclusive está la descripción del médico árabe Al-Mayusi, que describió el efecto anticonvulsivo tras la aplicación nasal de extractos de las hojas de cannabis sativa. Otro doctor persa, el doctor Al-Badri, en el siglo XV antes de Cristo, describió la eficacia del tratamiento de las convulsiones con cannabis. Aquí estamos viendo que la medicina cannabinoide no la estamos descubriendo, la estamos redescubriendo porque tenemos reportes del uso de los cannabinoides en la farmacopea china desde hace muchos años. Inclusive hay datos del uso de los cannabinoides y de la planta del cannabis hasta 3000 años antes de Cristo. En esta charla vamos a revisar diferentes objetivos, vamos a evaluar la evidencia preclínica, la evidencia clínica y luego haremos una comprensión y discusión de los beneficios y los efectos que tienen los cannabinoides, específicamente en la epilepsia. Sabemos que el tratamiento de la epilepsia sigue siendo un desafío a nivel mundial. Sabemos que a pesar de que día a día la farmacia, la Big Pharma, sigue lanzando nuevos medicamentos antiepilépticos, aproximadamente 30% de los pacientes son resistentes al tratamiento. Se considera que la epilepsia es una de las afecciones neurológicas más comunes y afecta a más de 50 millones de personas en el mundo. Aquí vemos la gran lista que hay actualmente de medicamentos para la epilepsia. Muy importante, antes de hablar de todo el tema de epilepsia, repetir lo que ya sé que muchos compañeros y colegas han repetido, es el sistema endocannabinoide. Todos los humanos, todos los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide que está formado por los receptores endocannabinoides y por los endocannabinoides, que son las sustancias que nuestro propio cuerpo produce, además de las enzimas que se encargan de sintetizar y degradar estos endocannabinoides. Estos endocannabinoides
se acoplan a los receptores CB1 y CB2 de una manera perfecta y es a través de este acoplamiento que producen diferentes reacciones en el cuerpo. Es importante saber que los receptores CB1 se encuentran concentrados principalmente en el sistema nervioso central y que los receptores CB2 se encuentran concentrados a nivel de los órganos periféricos, especialmente en las células asociadas con el sistema inmunológico. Aquí tenemos en esta gráfica que nos muestra de una manera más cercana que el sistema endocannabinoide es responsable de unas funciones muy importantes y básicas para el cuerpo y es el responsable de mantener el balance o la homeostasis. Es el encargado de regular el apetito, el sueño, el estado de ánimo y la memoria. Vamos a hablar un poco del CBD y del THC. Sabemos que el THC es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2. Y el CBD sí tiene un mecanismo de acción más complejo porque se acopla e interactúa con diferentes partes del cuerpo. Tenemos que puede ser un agonista del 5-HT1A, del alfa-3 y el alfa-1 de la glicina, puede ser modulador de los canales de calcio, puede ser agonista del receptor vaniloide, también receptor modulador alostérico de los receptores de opioides, agonista del receptor de dopamina, modulador de los sistemas GABA-glutamato, agonista del GPR55 y agonista de los PPAR. Aquí estamos viendo cómo es tan importante como médicos entender las interacciones que tienen tanto el CBD como el THC y los demás cannabinoides en el cuerpo humano. Es por eso que siempre cuando un paciente va a utilizar los cannabinoides o los fitocannabinoides, debe ser bajo la supervisión médica, porque como les estoy mostrando aquí, tiene muchísimas interacciones que deben ser monitorizadas por el médico, quien sabrá qué tipo de molécula, qué tipo de preparado, qué tipo de tratamiento es el adecuado para el paciente. Vemos que el receptor CB1 juega un papel muy importante en el desarrollo del cerebro y en la plasticidad sináptica. Aquí vemos en las diferentes áreas del cerebro donde se encuentran y tiene una importante expresión en áreas relacionadas con cognición y el estado de ánimo. Vemos que está ampliamente distribuido en la corteza, el hipocampo y la amígdala. Hay una teoría muy importante que nos habla de que la disfunción del sistema endocannabinoide está relacionado con diferentes patologías. El sistema endocannabinoide está implicado en la regulación, duración y frecuencia de las crisis epilépticas debido al papel de los endocannabinoides en la modulación de la excitabilidad neuronal. Es por esto que cuando el paciente se trata con fitocannabinoides, en este caso los derivados de la planta del cannabis, ellos pueden producir neuromodulación de GABA, de glutamato, de serotonina, de dopamina y además un aumento de la anandamida. Aquí vemos las diferentes estructuras del CBD y del THC con cada una de sus acciones. Ya vemos que tiene diferentes propiedades. De acuerdo a si es CBD, THC, tenemos una lista acá importante. Vamos a hablar uno a uno de cada uno de ellos. Sabemos, y ya en las charlas pasadas los colegas lo han mencionado, que el cannabidiol es el segundo fitocannabinoide más prevalente después del delta 9 THC. Es no psicotrópico y es muy atractivo para utilización en fines medicinales porque tiene pocos efectos adversos significativos. Es una molécula muy noble y muy segura, pero de todas maneras, así como les mostré, tiene muchas interacciones a nivel de diferentes receptores, por lo cual tiene que ser manejado de manera responsable. Sabemos también que afecta en un número significativo otros objetivos, no como el THC, que principalmente se une a los receptores CB1 y CB2, el CBD afecta a otros objetivos como lo son los canales iónicos, los receptores y las enzimas. Las investigaciones han indicado que el CBD puede tener efectos antiinflamatorios, analgésicos, antieméticos, antipsicóticos. Y miramos aquí la complejidad del CBD, cómo pueden el 45%, el 49% actúa sobre enzimas, el 20% transportadores, el 15% canales iónicos y otro 15% diferentes receptores. Algunos estudios han demostrado que el CBD tiene una acción antiepiléptica a través de la inhibición
de la neurotransmisión glutamatérgica excitadora, y esto explica por qué funciona para estos pacientes. Uno de los posibles mecanismos de acción del CBD, a pesar de su baja afinidad por los receptores CB1 y CB2, es la capacidad de interferir con la actividad de la enzima amida de ácido graso hidrolasa, que es la FA, y esta es responsable de la degradación de la anandamida, potenciando la neurotransmisión de los endocannabinoides. Se han hecho varios estudios, ahora se los voy a mostrar, estudios en vivo, en vitro y luego ya los estudios clínicos, lo que nos ha permitido mirar el porcentaje de efectividad, de seguridad y tolerabilidad del CBD para el tratamiento de la epilepsia. Aquí hablamos un poco de la molécula del THC. Tiene muchos efectos farmacológicos, incluido su efecto psicoactivo, interactúa con los receptores cannabinoides para inducir analgesia, actividad antiespasmódica, reducción de náuseas y vómitos, estimulación del apetito, disminución de la motilidad intestinal, entre otros. El THC tiene la capacidad de estimular e inhibir la secreción de neurotransmisores y es por esto que aquí tiene un rol también en el tema de la epilepsia. Se ha demostrado que presenta diferentes situaciones en efectos anticonvulsivos. Sin embargo, todavía hay que seguir explorando el tema de la utilización del THC en epilepsia porque se ha estudiado muchísimo más el valor del CBD. En casos excepcionales, existe solo un estudio reportado en el que el THC produjo efectos proconvulsivos. Muy importante valorar la farmacocinética de los medicamentos. En este caso estaríamos hablando la farmacocinética del THC y la farmacocinética del CBD. Los cannabinoides normalmente tienen un metabolismo que se llama metabolismo de primera fase. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que pasar por el hígado y a través del hígado ellos interactúan con las enzimas del citocromo P450. También tienen metabolismo de segunda fase, que es el que es realizado por las transferasas. Aquí vemos que el THC primariamente interactúa con el citocromo 2C9 y con el 3A4, y el CBD primariamente interactúa con el CIP 2C19 y 3A4. Es muy importante contemplar, y en este punto entra la evaluación genética en ciertos pacientes, porque hay pacientes con ciertos polimorfismos genéticos que pueden tener afectación de estos citocromos, específicamente 2C, 2C9, 2C19 y 2D6. Y esto puede alterar significativamente la velocidad del metabolismo de los cannabinoides y por eso sus niveles y duración de exposición. Y esto hay que tenerlo en cuenta en el momento que se dosifica los cannabinoides para los pacientes, porque los que tienen este tipo de polimorfismos tal vez haya que ajustarles la dosis, ¿de acuerdo a este tipo de interacciones? Hablando un poco de la fisiopatología de la epilepsia, no voy a llegar a un punto tan denso como hablar específicamente de temas ya para neurólogos específicos, pero les voy a dar una idea más amplia de la fisiopatología de la epilepsia. Durante el proceso epileptogénico, la actividad del GABA disminuye. Este neurotransmisor es responsable de la inhibición de la actividad neuronal postsináptica en condiciones homeostásicas. De lo contrario, la liberación presináptica de acetilcolina puede ser el detonante del fenómeno dieléctrico, siendo el glutamato el responsable de reforzar y sostener el proceso. Las alteraciones en los sistemas inhibidores son responsables del inicio de las crisis epilépticas y aquí es donde empezamos a mirar por qué los cannabinoides son tan importantes para ayudar a regular estas crisis epilépticas. Hablaré un poco rápido de estos receptores, el receptor CB1 y el receptor CB2, pero vemos aquí en la membrana presináptica y postsináptica que los endocannabinoides se sintetizan a libre demanda en la membrana postsináptica y luego se unen a los receptores CB1 en la membrana presináptica y ahí hay liberación de neurotransmisores. La presencia del receptor CB1 en el hipocampo y en la corteza explica los efectos de los cannabinoides en la memoria y el aprendizaje y también explica sus propiedades anticonvulsivas.
Sabemos que el aumento de la densidad de los receptores CB1 en la corteza cerebral, en los ganglios basales, en el hipocampo y en el cerebelo están asociados con el impacto de los cannabinoides en el umbral de las convulsiones y también son responsables de los efectos secundarios relacionados con el procesamiento de la memoria y la cognición. Sin embargo, el antagonismo del mismo receptor en las neuronas epilépticas desencadena descargas epileptiformes en el electroencefalograma que provocan el desarrollo del estatus epiléptico y disminuyen la capacidad de las neuronas para interrumpir la actividad epiléptica. Sabemos que la activación del receptor presináptico CB1 produce la detención de la actividad epileptiforme, demostrando la evidencia del efecto agonista anticonvulsivo. Ahora tenemos acá el receptor CB2 a nivel molecular. Vemos que los receptores CB2 están principalmente concentrados en la microglía y son muy selectivos y regulan también las vías inflamatorias y del dolor. Ahora vamos a entrar en lo que son los estudios preclínicos que se han hecho para demostrar el valor que tienen los cannabinoides en la epilepsia. Tenemos acá un estudio que fue hecho con modelos in vitro, con cultivos neuronales primarios hipocampales bajos en magnesio. A estos cultivos se les agregó un agonista del receptor CB1 que lo llamaron Win55 y se demostró que este Win55, que es un agonista del receptor CB1, tiene propiedades anticonvulsivas y que estas fueron vía dependiente del receptor CB1. Tenemos también que la expresión del receptor CB1 aumentó significativamente y aquí vemos un número muy importante, 183% en todas las regiones del hipocampo epiléptico, lo que demuestra el papel del sistema endocannabinoide en la regulación de la actividad convulsiva. Aquí tenemos otro estudio en el cual al utilizar los endocannabinoides 2-AG y anandamida de una manera dependiente de la dosis, son inhibidores efectivos del estatus epiléptico, también en un modelo de cultivo neuronal hipocampal. Estos son estudios que se han hecho y que se hicieron inclusive desde el 2007. Aquí vemos que los científicos alrededor del mundo se han dedicado a hacer estos estudios de una manera muy juiciosa. Y lo digo porque como profesora, para mí es muy importante cuando llego a dar una charla y me enfrento a una audiencia de científicos, de médicos, lo primero que me dicen es que para el uso del cannabis medicinal o para el uso de los fitocannabinoides no hay suficiente evidencia científica y simplemente a través de estos estudios es que nosotros como médicos y como científicos podemos debatir y demostrar que sí hay evidencia científica de buena calidad, obviamente en ciertas patologías. No tenemos adecuada evidencia científica para todas las patologías y dicho sea de paso, es importante saber que el cannabis medicinal no es un tratamiento, ni los fitocannabinoides son un tratamiento que sirve para todo, ni que sirve para todo el mundo, ni que le funcionan a todo el mundo. Por eso es que es tan importante que el médico sea el que tome la decisión en qué tipo de patología se debe utilizar. Tener en cuenta que tampoco es un tratamiento de primera línea. Es un tratamiento que se utiliza cuando ya el paciente está utilizando otros tratamientos y no ha funcionado. Específicamente en el tema de la epilepsia, por eso podemos decir que el uso de los cannabinoides, específicamente el CBD, se ha probado en pacientes con epilepsia refractaria. Estos pacientes con epilepsia refractaria son pacientes que ya toman 2, 3, 4 y 5 medicamentos y ninguno de ellos les sirve. Es aquí donde entran los cannabinoides y ayudan a estos pacientes a mejorar su calidad de vida. Vamos a ver aquí en los estudios más adelante, que son los estudios clínicos, que no quiere decir que el paciente empieza el cannabidiol o el tratamiento con el cannabis medicinal e inmediatamente suspende los otros medicamentos. Eso debe ser a discreción del neurólogo, el que se encarga de introducir el cannabinoide y poco a poco va mirando si le va reduciendo la dosis de los otros medicamentos que el paciente debe tomando. Sí han existido casos en los que el paciente poco a poco se le van reduciendo los otros medicamentos y puede quedar el paciente sin ningún otro medicamento diferente al cannabidiol. Pero estos casos, repito,
deben ser siempre valorados por el neurólogo y por el médico tratante. Tenemos muchos datos preclínicos, muchos estudios. Este es otro estudio en el que le dieron a los roedores pilocarpina, penicilina, todos para desencadenar las crisis epilépticas, y les daban CBD pretratamiento y se dieron cuenta que disminuían las crisis epilépticas. Este es otro estudio, también in vitro e in vivo, donde se demuestra el efecto que tienen los fitocannabinoides de origen vegetal para el tratamiento específicamente con cannabidiol para disminuir la actividad epileptiforme en modelos en vivo e in vitro. Además del cannabidiol, el THC y el THC, hay otras moléculas que han venido siendo estudiadas como el CBD-B y el THC-B. Aquí vemos que desde el 2014 se están estudiando estas moléculas, se están haciendo estudios preclínicos en modelos animales. Todos conocen el Epidiolex. Ellos también han liberado sus datos preclínicos que tuvieron en sus estudios y demostraron que el CBD atenuó significativamente el estado epiléptico como potencial de campo local epileptiforme y demostró la reducción de convulsiones en todos los modelos in vivo. Y una parte muy importante que siempre se evalúa en estos estudios es la tolerabilidad y la seguridad. Aquí se dieron cuenta que no presentaron estos modelos animales ni déficit motores ni neurotoxicidad. En el 2017, la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina hizo una revisión de aproximadamente 20.000 artículos. Ellos consultaron las diferentes fuentes bibliográficas más seguras y de mejor reputación de revistas científicas, y también la mayoría de las fuentes en las que se hablaba de los efectos en la salud del cannabis y de los cannabinoides. De estos 20.000 artículos, ellos sustrajeron los que vieron que tenían mejor evidencia científica para así catalogar en dónde estaba la evidencia científica real en cannabis medicinal. Esto es un libro que quien no lo tenga, se lo recomiendo que lo tenga, porque es un libro que es una base para todos, ya que fue hecho de una manera muy comprensiva y muy completa. Obviamente este libro fue hecho en el 2017, estamos en el 2020 y varias cosas han cambiado, más evidencia científica se ha encontrado, pero es una recomendación que lo tengan porque sirve como una guía de orientación para los médicos y el personal del área de la salud que quieren aprender y entender un poco más de la evidencia científica. Aquí yo hice este cuadro en el cual, después de que ellos hicieron esta revisión, concluyeron lo siguiente: que hay evidencia concluyente o sustancial del efecto del uso del cannabis y los cannabinoides en dolor crónico en adultos, específicamente en dolor no oncológico y dolor oncológico. Eso ya es una charla pues que se daría más adelante. También hay evidencia concluyente para el uso de los cannabinoides como antiemético en quimioterapia. Pacientes que tienen náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia se benefician bastante de estos tratamientos, y que hay también evidencia concluyente del uso de los cannabinoides en epilepsia pediátrica resistente al tratamiento, y esto es muy importante y todos lo deben tener pendiente y presente. Es epilepsia resistente al tratamiento. No es que un paciente le dio una crisis epiléptica por primera vez y entonces de una vez va a empezar a tomar el cannabidiol. No, es los pacientes que tienen epilepsias refractarias que ya están tomando otros medicamentos y no les sirven. Y el cuarto que encontraron fue para el uso de la espasticidad en la esclerosis múltiple. Estas son las patologías en las que se encontró evidencia concluyente o sustancial. Así es que cuando nos dicen que no hay suficiente evidencia científica, pues nos remontamos a que en estas 4 patologías del primer cuadro sí tenemos evidencia concluyente o sustancial. ¿Y a qué me refiero con eso? Y los médicos y los científicos lo saben. Los niveles de evidencia científica de manera jerárquica, el gold estándar serían las revisiones sistémicas, los estudios doble ciego, randomizado, aleatorio, placebo, controlado. Quiere decir que estos estudios que están en el cuadro de la izquierda superior cumplieron con esas
con esas características. Ya tenemos acá entonces evidencia moderada, evidencia limitada y no evidencia. En este gráfico que les muestro, como les digo, esto fue hecho en el 2017, inclusive en 3 años se ha producido importante evidencia científica que tal vez ha hecho que de estas patologías que estamos viendo de evidencia limitada o evidencia moderada, ya tengamos más evidencia que se pueda sustentar. Sin embargo, yo motivo a los médicos y a los científicos que tenemos que hacer muchísimas más investigación. Algo que ha faltado es que los estudios tengan poblaciones más grandes, porque si bien los estudios pueden ser bien diseñados, necesitamos muestras más grandes de pacientes para que sean estudios que sean más significativos, pero en el caso del área donde les hablé de la evidencia concluyente, hay poblaciones y números significativos de pacientes que estuvieron en estos estudios y se los voy a mostrar ahora más adelante. Hablando pues de los estudios clínicos, los voy a llevar rápido por desde cuándo se empezó a estudiar el uso de los cannabinoides en epilepsia, y tenemos acá al profesor Mechulam y Carlini desde 1978. Ellos hicieron un estudio con 9 adultos con epilepsia resistente al tratamiento, y vemos acá que fue randomizado y doble ciego, y les daban dosis hasta de 200 miligramos por día a los pacientes, y encontraron que no había toxicidad. Aquí vemos estudios del 1980, 86 y 1990. Este es un estudio muy importante, que fue un estudio hecho en el hospital de Ljubljana. Es un hospital en Eslovenia, donde hicieron un estudio que querían demostrar la efectividad del uso del CBD como tratamiento coadyuvante en la epilepsia. Y también querían mirar la seguridad de este tratamiento. Utilizaron unas dosis de 8 miligramos por kilogramo al día, y se dieron cuenta que el 48% de los pacientes tuvieron una mejoría del más de 50%. Esto es algo bastante significativo. El 22% de estos pacientes que entran en este estudio no reportaron ningún tipo de cambios, y los efectos reportados, los efectos adversos reportados en este estudio fueron solamente 5 pacientes en todo el estudio. Estos eran pacientes con síndrome de Dravet. Tenemos que tener en cuenta que los niños que sufren de síndrome de Dravet son niños que tienen una afectación muy importante del desarrollo cognitivo, conductual y motor, por lo cual se hace imperativo disminuir o mantener las convulsiones controladas en estos pacientes, y de ahí la importancia de que el cannabidiol sea una respuesta para estos pacientes que no han podido encontrar solución en todos los otros tratamientos. Este es un estudio que se hizo en el 2018 en el Sick Children's Hospital de Toronto, un estudio muy interesante. Fue un estudio prospectivo, open label, con 60 pacientes. El objetivo primario de este estudio era demostrar la eficacia y la seguridad de las preparaciones de CBD-THC. Ellos utilizaron un ratio de 50:1, y el objetivo secundario de este estudio era demostrar la disminución en el número de convulsiones y también los cambios en el electroencefalograma. La otra parte muy importante que se mide en estos estudios de epilepsia, y también se mide en los estudios que se hacen de dolor crónico, es la calidad de vida, porque como les decía anteriormente, un niño que convulsiona 400 veces al día, obviamente no tiene calidad de vida, no solamente el niño, sino la madre ni su familia. Entonces estos cuestionarios de calidad de vida son muy importantes, porque vemos el impacto tan grande que tiene en una familia el hecho de que un niño de 400 convulsiones pase a 200, pase a 100, pase a 50. Hay niños que inclusive han quedado sin convulsiones. Esto es un tema que, como les decía, es un tema de derechos humanos, porque una familia que tiene un paciente, un hijo, una hija con este tipo de síndromes que no tienen control y que convulsionan tantas veces al día, es una madre que no puede ir a trabajar, que se tiene que quedar en su casa cuidando a su hijo. Es un hermano, una familia que tiene un niño que es el hermanito de este paciente, que la mamá no le puede dar atención porque tiene que cuidar 100% al niño que tiene la patología. Y es una familia que deja de recibir un ingreso porque la madre no puede ir a trabajar.
Lo que yo he observado a través del tiempo es que estas familias, el impacto del uso de los cannabinoides en epilepsia refractaria, cuando los pacientes mejoran, es muy grande en el núcleo familiar, porque ya es una madre que puede ir a trabajar, ya es un niño que tiene a su hermano y la madre le puede dar más atención. Entonces, no solamente es enfocarnos en lo que hace las terapias cannabinoides solamente en la misma patología, en la disminución del dolor, en la disminución de las crisis epilépticas, sino en el entorno social y en el entorno familiar, mejorando la calidad de vida de esas familias a través de la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Este es otro estudio que todos lo conocen de GW Pharma. Es un estudio que fue muy bien hecho, doble ciego, randomizado, placebo controlado, con una muestra de 120 niños, a los cuales se les dieron unas dosis de cannabidiol de hasta 20 miligramos kilogramos día, y a otros se les dio placebo. El objetivo de este estudio era mirar el cambio de la frecuencia de las convulsiones en un periodo de 14 semanas, y se dieron cuenta que la frecuencia disminuyó a la mitad, casi a la mitad, de 12 a 5 en el grupo que estaba tomando el CBD, y en el grupo que se le dio el placebo bajó de 14.9 a 14.1. Aquí estamos viendo que relativo con el placebo no hubo nada de mejoría. En estos pacientes se dieron cuenta que era muy importante evaluar los efectos secundarios para evaluar lo que es tolerabilidad, y se dieron cuenta que los efectos que encontraron fue básicamente diarrea, vómito, fatiga, somnolencia y elevación de las enzimas hepáticas. Este tema de la elevación de las enzimas hepáticas es un tema que muchas veces preocupa mucho a los médicos, a los neurólogos, y es importante tenerlo en cuenta, por lo que les hablaba primero de lo que son las interacciones medicamentosas que tienen los cannabinoides con diferentes medicamentos. Aquí tenemos otro estudio que estaba evaluando la efectividad a largo plazo. También era un ensayo open label. Aquí también tenemos otro estudio, ya que el GW Pharma hizo varios estudios, fase 1, fase 2, fase 3, porque ellos querían encontrar lo que era la seguridad, efectividad, y los resultados definitivamente fueron muy alentadores. Tenemos también otra revisión sistémica en la que se habló de los beneficios del CBD para el tratamiento de la epilepsia. Y aquí tenemos los datos clínicos que Epidiolex tenía. Básicamente vieron que el 40% de los pacientes tuvo una reducción hasta el 50% en las convulsiones. Es muy importante hablar de la farmacología. Ya les hablé un poco. Vamos a hablar específicamente de la del Epidiolex, que es el CBD. Saber, como ya lo dijimos, que es metabolizado por los citocromos en el hígado y que el metabolito es el 7-hidroxi-CBD. Hay que estar pendiente porque muchas veces, si se encuentran elevaciones de las transaminasas o de las enzimas hepáticas, hay que reducir las dosis. Aquí tenemos la presentación. Es algo muy importante, y es que ya tenemos aprobación por la FDA, como todos saben. El único producto derivado de la planta del cannabis que ha sido aprobado por la FDA es el Epidiolex, y se aprobó bajo la indicación del tratamiento de las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, y hace menos de un mes, el 4 de agosto, salió la noticia que fue aprobado para el uso en pacientes con esclerosis tuberosa. Lo que les hablaba de las interacciones en el hígado, el tema de la elevación de las transaminasas, aquí vemos que ocurre en un 8%, y es dosis dependiente. 8% en los que toman 10 miligramos por kilogramo, 20 miligramos por kilogramos, tienen de acuerdo, es dosis dependiente, por lo cual es muy importante siempre antes de empezar un tratamiento de estos con un paciente, hacerle pues un panel y un estudio de enzimas hepáticas para poder monitorizar la respuesta de los pacientes. También hay que estar presentes, tener presente que el uso del ácido valproico y el clobazam pueden tener interacciones con el uso del cannabidiol. Específicamente con el clobazam, lo que pasa es que se aumenta el metabolito del clobazam, que es el N-desmetilclobazam.
en estos casos los pacientes empiezan a reportar somnolencia, mucha somnolencia y diferentes tipos de efectos secundarios, por lo cual, nuevamente les digo, en epilepsia es muy importante que el paciente esté monitorizado de una manera muy, muy cercana con el médico y muy constante, y sobre todo al principio, al inicio del tratamiento, las titulaciones. Y esto es una regla general cuando uno empieza a tratar a un paciente para cualquier patología con cannabis medicinal. Se tiene que hacer una titulación lenta, la dosificación tiene que ser lenta y muchas veces la titulación puede durar hasta 3 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que uno no encuentre el punto que es el óptimo para el paciente tiene que estar monitorizado constantemente precisamente para evaluar el tipo de interacciones o efectos secundarios que pueda tener el paciente. Hablando de los efectos adversos que pueden ocurrir, en 10% o más tenemos la somnolencia, tenemos diarrea, fatiga, malestar, disminución del apetito, elevación de las transaminasas, como ya se los había dicho, inclusive insomnio. Una de las principales causas que yo leía en estos estudios que los pacientes abandonaban los tratamientos es por la diarrea, también por la pérdida de peso. Es muy importante explicarle a los pacientes cuando están empezando estas terapias, porque algunas veces los vehículos en los que se preparan estas cannabinoides no, no son bien tolerados. Entonces, por eso es que en algunos casos, solamente con cambiarle el vehículo a la preparación, los pacientes pueden mejorar. Eso es algo que se puede tener en cuenta, porque pues es una lástima que los pacientes tengan que abandonar un tratamiento que les está funcionando por algo que puede ser controlado. Lo de la pérdida de peso sí es algo que sucede, pero definitivamente uno le puede también explicar a la madre y decirle que le mejore el tipo de dieta que le está dando al paciente, que le dé más proteína o que consulte a una nutricionista. De hecho, los pacientes con epilepsia por lo general están bajo tratamiento nutricional porque las epilepsias deben ser monitorizadas estrechamente el tipo de alimentos que el paciente utiliza. Este es un estudio muy, muy importante y lo traigo a colación porque es el estado actual del cannabis artesanal para el tratamiento de la epilepsia en los Estados Unidos. En resumen, demostraron que el uso generalizado de preparados artesanales de cannabis por parte de pacientes ha precedido a la validación de la calidad del uso del cannabis para epilepsia. Los neurólogos y especialistas en cannabinoides están cada vez más en condiciones de controlar y orientar el uso a base de estos fitoterapéuticos en pacientes con epilepsia. Aquí vemos de 272 pacientes combinados del estado de Washington, California, 14% encontraron que el cannabis no era efectivo para reducir las convulsiones. 15% experimentó una reducción del 1 al 25% de las convulsiones, 18% experimentó una reducción del 26 al 50% de las convulsiones, lo cual es bastante significativo, y 17% experimentó una reducción del 51 al 75% de las convulsiones. Estos estudios son muy importantes porque nos van diciendo que definitivamente hay muchas preparaciones artesanales disponibles en el mercado, pero que como médicos e inclusive como pacientes tenemos que ser responsables, y mucho más en el caso del tratamiento de la epilepsia, ya que estos tratamientos se le están dando a niños y hay que estar muy seguro de la calidad, y como lo decía la doctora Raquel de Uruguay, una cosa es la calidad de la molécula y la seguridad de la molécula, y otra cosa es la seguridad del producto, porque si bien sabemos que el CBD es una molécula muy noble y muy segura, no sabemos si en las preparaciones en las que se está mezclando el CBD y los otros cannabinoides hay contaminación, hay metales pesados, hay pesticidas. Entonces monitorizar muy bien el tipo de producto que se está utilizando, y lo veo en países latinoamericanos de manera impresionante, como las preparaciones artesanales son muy populares, y siempre le digo a las madres y a las familias que se abstengan de estar comprando productos en la calle, porque se hizo un estudio que lo hicieron también hace unos años, donde recogieron muestras de cannabinoides o de muestras de cannabis medicinal que vendían en la calle,
con diferentes claims que eran para epilepsia, para dolor, y los llevaron a unos laboratorios a evaluarlos y se dieron cuenta que lo que decía la etiqueta en el 35% no era la realidad de lo que estaba dentro del frasco. Encontraron que productos que decían que eran derivados de hemp, rico en CBD, con muy bajo THC, tenían cantidades altísimas de THC. Encontraron que decían producto rico en CBD y no tenía nada de CBD, tenía orégano. Entonces, hay mucha especulación y esto es algo con lo que tenemos que ser muy cuidadosos. Y ahora que estoy hablando específicamente de epilepsia, para los pacientes que me estén viendo o para las familias de los pacientes, no estén comprando productos en la calle. Siempre llévenselo al médico, pregúntenle a su médico, porque el médico sabe cómo se lee la etiqueta, sabe leer los certificados de análisis de los productos y le puede decir qué producto es seguro y qué producto cumple con las normas. Aparte de que es muy importante que sea un producto que esté regulado por el país, porque las compras por internet no nos garantizan que el producto es de buena calidad. Aquí tenemos otra revisión sistemática que se hizo en el 2020, hablando también de los beneficios de los extractos puros, del cannabidiol específicamente, y de las combinaciones de CBD y THC. Y aquí es donde les estaba contando que se encontró también, este estudio lo hicieron en Israel, que lo que se declara en las etiquetas no necesariamente es lo que está incluido en los productos, así que los invito a tener mucho cuidado y definitivamente siempre estar bajo la observación del médico y la monitorización. Aquí lo que les decía, recientemente se aprobó para la esclerosis tuberosa el uso del Epidiolex. Las interacciones medicamentosas es muy importante tenerlas en cuenta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí vemos las interacciones farmacológicas del CBD-THC a nivel de los diferentes citocromos en el hígado. Y muy importante también ver qué sustancias pueden afectar la biodisponibilidad del cannabis. Y aquí tenemos cuáles lo incrementan, por ejemplo, la fluoxetina, el omeprazol, la citromicina, el fluconazol, cuáles incrementan la viabilidad del CBD, el bupropión, la paroxetina, la quinidina, y cuáles sustancias disminuyen la biohabilidad del CBD del THC, y aquí tenemos los ejemplos. Esto es un cuadro que como médicos lo pueden guardar y es muy importante tenerlo a mano, porque muchas veces es difícil memorizarlas todas, aunque de tanto utilizarlas uno termina memorizándolas. Aquí también vemos los efectos del cannabis sobre la biodisponibilidad de sustancias. Aquí tenemos sustancias que pueden ser incrementadas por el THC, el alcohol y la warfarina, y que pueden ser disminuidas por el THC, clozapina, olanzapina. Aquí tenemos todas las otras sustancias, y ahí vemos inclusive el clobazam y la warfarina, que son los más conocidos, por eso es tan importante. Y en el caso específicamente de la epilepsia, monitorizar los pacientes que están tomando clobazam y ácido valproico, porque como existen estas interacciones y las alteraciones de la biodisponibilidad, los pacientes pueden empezar a tener efectos secundarios, y no se trata de que por eso no se les va a dar el cannabidiol, se trata de que si se les hace una monitorización estrecha y se les valoran los niveles de clobazam, las enzimas hepáticas desde el principio del tratamiento, a las 2-3 semanas, es más fácil manejar el paciente. Tener en cuenta los efectos secundarios de alto riesgo, porque se pueden potenciar efectos de ciertos tratamientos. Hablando ahora que ya se ha estudiado mucho el CBD y el THC, existe mucha investigación y se está haciendo investigación en otros cannabinoides, que pienso que en los próximos 5 años vamos a ver muchísimos estudios a través de que nos van a mostrar las bondades que tienen otros cannabinoides en el uso de diferentes patologías. Les traigo esta nota, que es la posición de la American Epilepsy Society sobre el cannabis médico. Quiero que lo lean. Simplemente les voy a leer la parte que me parece más importante, y dice:
Los informes anecdóticos recientes sobre los efectos positivos del cannabidiol en algunas personas con epilepsia resistente al tratamiento dan motivos para la esperanza. Eso me parece muy bien. Sin embargo, debemos recordar que estos son solo informes anecdóticos y faltan pruebas científicas sólidas para el uso del cannabis. Yo les acabo de mostrar, creo que fueron 15, 20, 30 estudios, muchos doble ciego, randomizado, aleatorio, placebo controlado. En lo único que estaría de acuerdo es que pues no tenemos estudios con muestras de 1.500, 3.000 pacientes, pero tenemos estudios con evidencia significativa para epilepsia. Y ellos terminan diciendo que la falta de información no significa que el cannabis sea ineficaz para la epilepsia. Simplemente significa que no sabemos si el cannabis es un tratamiento seguro y eficaz para la epilepsia, lo que debería estudiarse utilizando los métodos de investigación bien fundamentados a los que se han sometido todos los demás tratamientos eficaces para la epilepsia. Este es el statement de ellos, muy respetable, pero definitivamente yo les acabo de mostrar bastante evidencia científica. No quiere decir que no necesitamos más, obviamente, muy importante que tengamos estudios con poblaciones muchísimo más grandes, pero sí tenemos bastante evidencia científica en estos casos. Como conclusiones, sabemos que el CBD mejora las convulsiones en vitro y en múltiples modelos en vivo de ratones inducidos químicamente para que se les produzca epilepsia. También sabemos que el CBD exhibe un perfil de seguridad prometedor y que es muy importante la educación al paciente en términos de lo que sabemos y principalmente de lo que no sabemos sobre la seguridad y la eficacia en la epilepsia. Aún se requieren ensayos clínicos controlados en humanos para confirmar mejor las propiedades antiepilépticas de los cannabinoides. Como les decía, podemos hacer más estudios y podemos tener estudios más grandes, pero lo que tenemos me parece que es bastante importante. Y yo siempre motivo a los médicos y a la comunidad científica a seguir estudiando y a seguir investigando, y es la curiosidad la que nos lleva a los grandes descubrimientos, y sé que hay científicos en todo el mundo devotos, dedicados a estudiar la planta del cannabis, y por eso me siento muy optimista, porque sé que en los próximos años, cuando las regulaciones nos lo permitan, y ese es otro llamado que hago a los gobiernos a nivel mundial, como médicos y como científicos, tenemos potencial, tenemos las ganas de hacerlo, tenemos el conocimiento y sabemos que tenemos que aprender mucho más, pero necesitamos que relajen un poco las medidas para hacer investigación, porque es precisamente a través de la evidencia científica que nosotros podemos encontrar cuáles son los tratamientos que son seguros y eficaces para los pacientes. Pero yo le doy crédito a todos los médicos y todos los científicos que durante los últimos 30, 50 años han tenido el coraje para estudiar y para dedicarse a estudiar esta molécula y esta planta que ha sido tan prohibida, que ha sido tan estigmatizada. La verdad que lo reconozco y los admiro, y es un coraje que pues todos debemos tener, obviamente siempre siguiendo los lineamientos éticos y siguiendo las leyes, pero el mensaje que les quiero dejar para que se lleven a la casa es que como médicos, y este es un mensaje para los médicos, tenemos la responsabilidad de conocer qué es el sistema endocannabinoide, cómo funcionan los fitocannabinoides, para qué sirven. Yo he tenido la oportunidad de dar charlas y conferencias alrededor del mundo y me he dado cuenta que cuando una persona, un médico o un paciente o alguien de la población civil no está de acuerdo o está en contra del uso del cannabis medicinal, por lo general es falta de conocimiento, porque me doy cuenta que después de darles una explicación científica, el cambio que hay en la mentalidad es completamente diferente. Y lo que le digo a mis alumnos, a mis estudiantes y a todos lados que voy a dar conferencias, es que no necesariamente después de ver una charla de cannabis medicinal o de los usos de los cannabinoides, el paciente tiene que quedar diciendo voy a usarlo, me encanta, pero uno como médico y todos como médicos tenemos la obligación de conocer qué es y cómo funciona, porque lo que está pasando es que los pacientes están llegando a los consultorios de los médicos pidiéndoles que les receten el cannabis medicinal. Y un médico tiene la obligación de tener que responderle al paciente
decirle, no me parece que este tratamiento con cannabinoides está indicado para usted, o sí me parece, pero no tengo el conocimiento, y tener esa oportunidad de referir a los médicos que sí tienen el conocimiento, y por eso es que es tan importante. Y yo me he enfocado mucho y por eso he trabajado con universidades en Colombia y con la universidad en Panamá, precisamente porque sé que a través de la educación y de la desinformalización de la educación del cannabis medicinal y de la medicina endocannabinoide es que podemos desestigmatizar el uso de esta planta, que tiene muchísimos beneficios terapéuticos para los pacientes. Y por eso es que es tan importante que estos espacios como el que Tercan está brindando a los pacientes, a los médicos, al personal del área de la salud para informarse, sigan sucediendo. Nosotros desde ASOMEDCAM, desde la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, somos una asociación sin fines de lucro y somos especialistas y médicos de diferentes especialidades, anestesiólogos, psiquiatras, neurólogos, cardiólogos, que lo que queremos es impulsar la educación basada en la evidencia. Entonces los dejo con ese último mensaje, y específicamente para los gobiernos que no han legalizado el uso del cannabis medicinal. En este caso hablo del gobierno de Panamá, de muchos gobiernos de muchos países. Por favor, considerarlo, asesorarse. Acá en Panamá, la Asamblea Legislativa ha hecho muchos esfuerzos y aplaudo esos esfuerzos que están haciendo, porque no es fácil crear un marco regulatorio para legalizar el uso de esta planta, y me siento muy optimista porque sé que muy pronto Panamá tendrá la legalización del uso regulado del cannabis medicinal, y todos estos pacientes que sufren y todas estas familias que sufren van a poder tener acceso seguro a estos tratamientos. De hecho, nuestra próxima conferencia que sigue es una conferencia muy importante, porque nos van a hablar de los casos, del caso de una niña, una madre, una familia que ha sufrido por no poder tener acceso a estos tratamientos. Y pienso que todos como país, como seres humanos, tenemos que solidarizarnos en el aspecto de que la salud es un derecho para todos y la calidad de vida es cuestión de derechos humanos. Muchas gracias.